Dios les bendiga y Dios les guarde, amada iglesia, en esta hermosa noche que el Señor nos ha regalado, ¿verdad? Donde hemos venido a alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Saludamos a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Reciban un abrazo de esta tu casa, el Centro de Discipulado Mundial, aquí en la esquinita este de Puerto Rico, Humacao. Así que qué bueno que estás ahí con nosotros. Sabemos que Dios tiene una palabra maravillosa para ti y para todos los que están aquí. Dice el Salmo 100 del 4 al 5: entrad por sus puertas con acciones de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Así que hemos venido en esta noche a alabar y glorificar al Señor. ¿Qué tal si nos acompañan y damos gracias a Dios por lo bueno que ha sido? Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Gracias, Dios. Poderoso Jesús. Gracias, Señor. Entre en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanzas al Señor Cristo, nombre sin igual. Aleluya. Gracias, Señor. En la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Con júbilo. Da gloria y honra y alabanzas al Señor Cristo, nombre sin igual. Da gloria y honra y alabanzas al Señor Cristo, nombre sin igual. Da gloria y honra y alabanzas al Señor Cristo, nombre sin igual. Nombre sin igual. Nombre sin igual. Nombre sin Aleluya. Gracias, Gracias, Señor. te adoramos. Gracias, Señor, porque creemos en ti, Padre Santo. Gracias. Continuamos alabando y glorificando al Señor. Gracias, Dios. Gracias,
y pronto el enemigo se confundió. Antes no entendía lo que había en mi canción, pero alabé a Cristo y allí todo cambió. Pero alabé a Cristo y allí todo cambió. Alábale que Él es bueno y reina con poder. Alábale que toda oscuridad tiembla ante Él. No es un cuento, es mi historia, lo que mi Padre me enseñó. Cuando alabé a Cristo, allí todo cambió. Cuando alabé a Cristo, allí todo cambió. Al mencionar su nombre, montañas moverán, y lo que estaba muerto lo resucitará. Antes no entendía lo que había en mi canción, pero alabé a Cristo y allí todo cambió. Pero alabé a Cristo y allí todo cambió. Alábale que Él es bueno y reina con poder. Alábale que toda oscuridad tiembla ante Él. No es un cuento, es mi historia, lo que mi Padre me enseñó. Cuando alabé a Cristo, allí todo cambió. Alábale que Él es bueno y reina con poder. Alábale que toda oscuridad tiembla ante Él. No es un cuento, es mi historia, lo que mi Padre me enseñó. Cuando alabé a Cristo, allí todo cambió. Cuando alabé a Cristo, allí todo cambió. Señor, aleluya. Te alabamos, Dios. Gracias, Él me sanó, me rescató, me dio vida nueva, me coronó, me levantó, rompió las cadenas. Nueva canción de adoración corre por mis venas. Exáltale y vas a ver cómo rompe tinieblas. Él me sanó, me rescató, me dio vida nueva, me coronó, me levantó, rompió las cadenas. Nueva canción de adoración corre por mis venas. Exáltale y vas a ver cómo rompe tinieblas. Alábale que Él es bueno y reina con poder. Alábale que toda oscuridad tiembla ante Él. No es un cuento, es mi historia, lo que mi Padre me enseñó. Cuando alabé a Cristo, allí todo cambió. Cuando alabé a Cristo, allí todo cambió. Alábale que Él es bueno y reina con poder. Alábale que toda oscuridad tiembla ante Él. No es un cuento, es mi historia, lo que mi Padre me enseñó. Cuando alabé a Cristo, allí todo cambió. Cuando alabé a Cristo, allí todo cambió. Cuando alabé a Cristo, allí todo cambió. Sí, Señor, aleluya. Gracias, Señor. Es que cuando alabamos al Señor, la atmósfera cambia. Nos sentimos alegres. Aunque haya tristeza, la alabanza nos hace sentir alegres, gozosos. Y vuelvo y repito, le decía a Lilian ahorita, me encantó lo que ella utilizó el lunes. Este lunes pasado que decía, cuando se alimenta la fe, la duda se muere de hambre.
Y así que alimentamos nuestra fe con nuestra adoración y nuestra alabanza. Gracias, Señor. ¿Qué tal si de esa misma manera adoramos al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas en esta noche? Alabamos a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. En tiempos de desesperación, cuando hay duda y temor, solo hay un fundamento. Creemos. Señor, aleluya. Te alabamos, Dios. Señor. Gracias, Señor. Creemos en el Padre, creemos en Jesús, en el Espíritu Santo, y nos dio vida en la cruz. Creemos en su sacrificio, creemos que Él venció, que ha resucitado y volverá otra vez. Creemos. Señor, aleluya.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levantemos nuestras manos, ¿verdad? Y vamos a orar por estas ofrendas. Amadísimo Dios y Padre bueno, Señor, gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, porque son nuevas cada día, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú eres quien nos sostiene para poder, Señor, llegar hasta este lugar, poder levantar las manos y poder levantar nuestras ofrendas, Señor, a ti, Padre Santo. Recibe estas ofrendas con olor grato ante tu presencia, Padre Santo. Bendice al dador alegre, Padre Santo, que nunca falte el pan en su casa y que estas ofrendas, Señor, puedan alcanzar a otros a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Nuestra pastora con nosotros. Amén, gloria al Señor. Dios les continúe bendiciendo a todos mis amados hermanos y hermanas en esta preciosa noche del Señor, en este culto de mitad de semana. Saludamos a todos los que se han conectado a través del Facebook del Centro de Discipulado Mundial aquí en Humacao, Puerto Rico. A todos y todas los que se han conectado, les enviamos nuestros abrazos, saludos y bendiciones en el Señor. Sabemos que no estamos transmitiendo en vivo directamente por YouTube, sino que se está grabando, se transmite directo en vivo por Facebook, pero no por YouTube. Luego que se graba, se sube a la cuenta. Estamos en un periodo de probatoria en la cuenta de YouTube para luego ver si reinstalan la cuenta en la transmisión en vivo y directo. Así que todos los que se han conectado a través de Facebook no se está transmitiendo a través de YouTube. Más adelante probablemente, pero ahora estamos grabando y subiendo a la cuenta. Mis amados, aquí estamos y damos gracias al Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos se han estado gozando en este devocional? Recuerden, mis amados, que esto es un tiempo y un espacio para adorar al Señor. Aquí se bota el golpe del tráfico del día, del ajetreo del día. Mire, usted cierra sus ojos y usted alaba, adora al Señor, recibe nueva fuerza, recibe salud, sanidad, vida y vida en abundancia. Amén. De eso se trata este tiempo que tenemos en el inicio de alabar y adorar al Señor. Y eso prepara el terreno para entonces compartirle la palabra. Como les dije anteriormente, vamos a estar en estos miércoles trabajando con el temor de Dios como el principio de la sabiduría. El temor del Señor como principio de la sabiduría. Entonces, mis amados, mire qué lindo está esto aquí. Gracias a nuestra hermana Yormaira, y allá el lobby también se está preparando. Esto es por motivo de que el domingo es Día de las Madres, dedicado, orientado a las mamás. Entonces vamos a tener ese espacio ahí para, usted se va a venir bien linda, y usted que está ahí conectada, que no está aquí, pero está conectada ahí, y el domingo va a estar aquí honrando al Dios, que gracias a Él estamos aquí. Pues mis amados tienen ese espacio para que se saquen una foto y lo guarden de recuerdo, y aquellas que nos autoricen, pues subimos la foto a la página. Si usted no autoriza, pues subimos la foto a la página y ahí le ponemos unas palabritas bien lindas. Así que esa área que está ahí es para precisamente el domingo. Usted véngase bien linda, bien arregladita, amén, amén. Y las que no son mamá y quieren sacarse la foto y subirlo a la página, pues también, amén, aprovechamos. Venga con su esposito o con su hijo o usted nada más, pero aprovechamos entonces. Mis amados, esta es la palabra que quiero compartirles a ustedes iniciando hoy, pero continuando el próximo martes. Dice en Proverbios capítulo 1, versículo 7, sobre el principio de la sabiduría. Dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Este es el lenguaje en la versión de Biblia Las Américas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría. Y solo a modo de introducción quiero dejarles saber que los proverbios, a quienes se le acreditan aproximadamente 3,000 proverbios,
y aproximadamente 1005 cánticos. Esto es a Salomón. Y dice a Salomón, hijo de David, rey de Israel. Lo interesante es que tanto sabía Salomón que compuso aproximadamente 3000 proverbios. No todos los proverbios que están en los proverbios son de Salomón, sino que compuso aproximadamente 3000 proverbios y aproximadamente 1005 canciones. Pero aquí mismo, precisamente en el capítulo 25, habla de otras personas que colaboraron en la composición, en el repaso o alimentaron estos proverbios. Dice en Proverbios 25:1, también estos son otros proverbios de Salomón copiados por escribas de Ezequías, rey de Judá. Y ahí tenemos a Gur en el capítulo 30 y Lemuel en el capítulo 31, que colaboraron de alguna manera nutriendo estos proverbios. Y hay otros también que aparecen en varios capítulos del libro que tienen una existencia anterior a estas composiciones. Se entiende que desde Egipto se estuvieron componiendo parte de estos proverbios. Pero lo interesante de esto es que este hombre llamado Salomón, que compuso una gran cantidad de proverbios y que muchos de los que están registrados en este libro son de su autoría, uno se pregunta cómo es que sabiendo tanto no vivió lo que sabía. Lo encontramos en el mismo proverbio, en las mismas advertencias que da en Proverbio. Y no solamente en Proverbios, sino también en el libro de Eclesiastés. Da un breve relato de su vida. Entonces, un hombre que fue tan sabio al punto en que venían gente de tanta distancia para escucharlo hablar. Cuando fue escogido para ser rey, que se ungió y Dios mismo le dijo, pídeme. Y él mismo le dijo, lo que quiero es sabiduría para gobernar a tu pueblo correctamente. No solo le dio sabiduría, sino que le dio riquezas. Y como este hombre tan sabio que compuso todo esto, que disertó sobre la justicia, sobre la naturaleza humana, sobre el dinero, sobre la finanza, sobre palabras, sobre el amor, la traición, el trabajo, la vida, la muerte. En esa sabiduría que impregnó de forma escrita, no pudo vivirla y no fue sino que hasta los últimos años de su vida pasó dando un consejo a los jóvenes, porque entendió que el todo de la vida es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Así que en estos proverbios que vamos a estar trabajando, lo que vamos a encontrar es sabiduría práctica. Todavía no existían las escuelas griegas, entonces tenemos que entender el libro, que es lo que esto se está haciendo énfasis en cada clase que damos, en cada mensaje que predicamos, tratar de llevarlo en el contexto histórico. Cuando Salomón está escribiendo esto, la parte histórica, mis amados, fue la época de oro de Israel. O sea, estamos hablando de que Israel era el centro de todas las naciones, era próspera. El reinado de Salomón arropaba geográficamente una gran distancia. Entonces, la economía era muy próspera y las rutas eran por Israel, tan distante como desde Etiopía, de diferentes lugares distantes llegaban allí a Israel. Así que estamos hablando de una época, históricamente hablando, donde había prosperidad, la ciudad estaba muy bien formada a través del reinado de Salomón. Entonces, lo que se conocía desde Egipto, o sea, si mira geográficamente el reinado de Salomón, que eso lo va a ver aquí en las clases que se están dando los domingos de la mañana, va a ver todo el territorio que abarcaba Israel. Estamos hablando antes de que se dividiera el reino. Por lo tanto, ahí estaba una ciudad muy próspera. Y
en medio de toda esa labor, el templo ya estaba construido. Solamente lea en las crónicas o en Reyes para que usted pueda ver cómo el templo, lo que era el palacio, los jardines colgantes, todo eso ya estaba establecido allí. Todo eso. Y una gran economía, un gran ejército. Y de ahí lo que podemos ver que Salomón, que comienza tomando decisiones sabias, inspirado por el Espíritu, ocurrió no de la noche a la mañana, sino que eventualmente pequeñas decisiones, pequeñas negociaciones, se fue deslizando, se fue ligando con mujeres de otros reinos, mujeres paganas. Esto no ocurrió de la noche a la mañana. Esto fue poco a poco, un paso a la vez, una decisión, un compromiso, un contrato, una alianza. Cuando finalmente todo este poco a poco fue lo que lo llevó precisamente a la perdición. Y ahí estamos, en el libro de Proverbios, el libro de la sabiduría, el libro que trae diferentes disertaciones, pero el sabio predicador, como se le llama, comienza entonces en este libro hablando precisamente en el capítulo 1, versículo 7 sobre el temor de Dios. Y dice que el temor de Dios es reconocer que el universo tiene una gramática moral. Escuche bien, estas presentaciones ustedes saben que luego se les envían, las van a tener para que puedan repasarla. El universo completo tiene una gramática moral. Y esa gramática moral no la inventó el ser humano. ¿Cómo fue creado el universo? Usted está aquí, usted es estudiante de la palabra. ¿Cómo fue creado el universo? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Por lo tanto, fue creado por la palabra de Dios. Y eso es lo que implica que el universo fue creado con una gramática moral. El Dios Santo, por su palabra, fueron creadas las cosas. Así que tenía una intención, tenía una base, tenía un fundamento, tenía un principio. ¿Y por qué eso debe importarnos hoy? Porque vivimos en una cultura donde cada persona pretende definir su propia verdad. Que no existe una gramática moral del universo, que el bien y el mal son simples conversaciones y no realidades. Ahora todo es relativo. Ahora todo es relativo. Lo que está mal para ti, para mí no. Y lo que para mí, mire, ese es el pan nuestro de cada día. No nos debe sorprender. La palabra nos los advierte sobre eso. Que llegará el momento que diremos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Por lo tanto, eso es lo que hay hoy en día. Y nosotros como creyentes y como hijos de Dios debemos estar conscientes, debemos tener la conciencia de que tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza del Hijo de Dios y que tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, no podemos diluirnos en estos diseños humanistas que van en contra de lo que la palabra del Señor establece. Y por eso resalta la pregunta, ¿por qué eso es importante hoy? De hecho, el profeta Isaías dice, cuando el niño crezca, refiriéndose a Jesús, cuando el niño crezca y conozca el bien y el mal y escoja el bien sobre el mal, entonces se cumplirá la palabra. Lo que está hablando es de madurez, está hablando de carácter. Está diciendo que muchos saben cuál es el bien y el mal, pero no han desarrollado el carácter y la capacidad de escoger el bien sobre el mal. Por lo tanto, aquí el autor de estos proverbios, o el que a más se le acredita, que es Salomón, está hablando de que el temor de Dios comienza reconociendo que el universo completo tiene una gramática moral y que esa gramática fue establecida por Dios.
Entonces habla del temor reverencial, habla del temor como el principio de la sabiduría, pero cuando está hablando del temor no está hablando de miedo, no está hablando de tenerle miedo a Dios. Está hablando de un temor reverencial, y cuando estamos hablando de un temor reverencial, estamos hablando de la disposición del alma. Estamos hablando de lo que ocurre aquí dentro, desde los pensamientos, emociones, intenciones, motivaciones, análisis, percepciones. Es la inclinación del alma, y cuando hablamos de alma, estamos incluyendo todo esto. Es la postura del alma, es la actitud del alma ante el creador del universo. De ese temor es que estamos hablando. ¿De quién es Él? Un Dios santo, creador del universo, con propósito, con intenciones, con un plan concreto, y que me ha escogido para que sea parte de ese plan. Entonces, aquí la comparación que hacen, esa postura, en esa actitud del alma, es como cuando el artesano identifica lo que se conoce como la veta de la madera. ¿Saben lo que es la veta de la madera? Cuando yo cogí en economía doméstica, a los que cogieron el curso de economía doméstica en la escuela intermedia, porque luego en la high school era costureras, pero acá era economía doméstica, entonces uno podía escoger los diferentes cursos que uno quería en economía doméstica, ¿verdad? Entonces, dentro de ese curso, pues había uno que era de costura. Y lo primero que nos enseñó, ¿hay alguna costurera aquí? ¿O alguien que cose o que le gusta, además de Delma, que yo sé que le mete mano a eso? ¿Quién más? ¿Quién? Irma. ¿Dónde está? Hermana Irma. Irma es de Grandes Ligas. Pues qué bueno, Irma está aquí y Delma está por ahí en el recibidor, que está de servidora. Lo primero que nos enseñaron, hermana Irma, es encontrar el hilo de la tela, ¿verdad? El hilo de la tela. Ella conoce ese lenguaje porque ella es costurera. Entonces, puede ser linen, puede ser poliéster, pero lo primero que nos enseñaban era a buscar el hilo de la tela. Y cuando encontrábamos el hilo de la tela, porque las telas son muchos hilos entretejidos, cuando encontrábamos el hilo de la tela, ahí sabíamos dónde podíamos cortar o no cortar, porque si no terminaba deshilándose el corte y dañaba la pieza que fuéramos a dañar. En el caso mío, como principiante, porque llegué a coger hasta un curso de corte y confección de patrones, mira para allá, de Carlota Alfaro. No, y no sé ni diseñar ahora ni una media. Claro que en aquel momento hice mi trabajo y gracias al Señor que pasé al otro lado. Pero no era lo mío, no era el campo. Pero mis amados, eso se llama la veta de la madera. O sea, cuando estamos hablando de la gramática moral del universo, es encontrar el hilo de la tela. Es encontrar la veta de la madera. Es saber dónde cortar la madera. Y aquí tenemos a Manu Ayala y aquí tenemos a otros que saben por dónde es que va a pasar ¿qué? El corte, que en un tiempo atrás era el serrucho. Sabían dónde pasar el serrucho, porque ahora no, ahora tantos adelantos que hay, ¿verdad? Industriales. Pero ¿cómo iba a pasar el serrucho? Porque si no, ¿qué? Echaba a perder la madera, el pedazo. Se iba a agrietar, iba a sacar las lascas. Así que cuando está hablando de la postura del alma, de la actitud del alma, de la gramática moral, es lo que significa cuando el artesano identifica la veta de la madera o el costurero identifica el hilo de la tela. Se va con ello el trabajo, o sea, si va con el hilo de la tela o con la veta de la madera, el trabajo quedará perfecto. Pero si va en contra del hilo o en contra de la veta, el trabajo se va a romper, se va a echar a perder. Así que ese es el término que usa aquí el sabio Salomón en este caso. En el libro de Proverbios se divide toda la humanidad en dos tipos de personas. Así que quédense con el hilo de la tela y con la veta de la madera, porque de eso es que se trata todo el libro de Salomón. Encontrar el hilo de la tela o la veta de la madera, encontrarla.
para poder funcionar en esta vida. De eso habla el temor de Dios. Así que el libro de Proverbios divide la humanidad en dos personas, no entre buenos y malos, no entre ricos y pobres, no entre creyentes e incrédulos. Todo el libro de Salomón divide la humanidad en dos personas, en dos grupos de personas, entre sabios y necios. Esos son los dos grupos de personas que va a encontrar a través de todo el libro. Esto es prácticamente una introducción de lo que vamos luego a trabajar. Cuando comprendes bien precisamente eso, es una de las evaluaciones más devastadoras que la Biblia hace sobre la condición humana, entre sabios y necios. Para entender la estructura de la necedad, el sabio Salomón, o el libro de Proverbios en general, habla de tres tipos de necios. Y la distinción que hace no es de grado, sino de naturaleza. Ahí están los tres grupos en que él clasifica a los necios. Y él le llama la estructura de la necedad. ¿Cómo funciona la estructura de la necedad? Y dice él, está el simple o inexperto. El libro comienza en los primeros capítulos, quizás del 1 al 9 más o menos, comienza con unos consejos que le da un padre a un hijo. Del 1 al 9, esos primeros capítulos, es el consejo, el padre abre el corazón y comienza a darle unos consejos a su hijo. Los otros capítulos son las instrucciones de vida que le da a su hijo. Pero la primera parte, que son los primeros capítulos, él abre el corazón y comienza a dar consejos desde sus experiencias de vida, desde lo que él ha vivido, y le exhorta. Por eso quise que en esta noche estuvieran los jóvenes, estuvieran los padres, estuvieran los padres con los hijos, porque esos primeros capítulos son precisamente un padre enseñando a sus hijos desde sus vivencias, desde sus experiencias, para luego entonces darle instrucciones de vida. Y comienza en esos primeros capítulos identificando la estructura de la necedad. Número 1, el simple o el inexperto. Este es el joven ingenuo, el que no ha desarrollado criterios, no es malvado, solo simplemente que no tiene dirección. Pero este necio, simple o inexperto tiene esperanza, dice él, porque su problema es la falta de experiencia y no necesariamente el rechazo activo a la sabiduría. ¿Le suena familiar a la adolescencia? Su intención no es mala, aunque obre en mal. Es que simplemente no tiene experiencia. No es un rechazo activo a la sabiduría. Dije adolescente porque son etapas, pero hay adultos con estas características también. O sea, el sabio Salomón no está poniendo esto en edades. Por eso dije, se trata de grados, no de naturaleza. Número 2, está el que no quiere aprender. Ese es el que oye el consejo y lo rechaza, porque tiene su forma de ver las cosas y nada ni nadie lo va a cambiar. Dice la palabra en el capítulo 12 de Proverbios, el camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejos es sabio. Así que la segunda categoría es el que no quiere aprender. Es necio porque simplemente no quiere aprender. Es sabio en su propia opinión. Pero está el tercero. Y el tercero dice, es el burlador, es el escarnecedor. Este no solo rechaza la sabiduría, sino que la desprecia activamente. Se mofa de ella. Cuando alguien intenta corregirlo, ataca. Ataca. Por lo tanto, ese es el tercero, el burlador, el escarnecedor. Proverbios 9:7 dice, el que reprende a un burlón recibirá un insulto a cambio. El que corrige al perverso saldrá herido. En otras palabras, si te encuentras con alguien que no es simplemente rechaza el consejo sabio, sino que se mofa
No entres en conversaciones. Corta la conversación. Proverbio te advierte que el que reprende a un burlón recibe insulto a cambio. El que pretende corregir al perverso saldrá herido. Por lo tanto, Jesús le dice más. Jesús le dice, no eches las perlas a los cerdos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no entres en contienda con alguien que rechaza activamente. No es solamente que rechaza, porque en ese entraría la categoría 2, es que se mofa, es que desprecia, se burla de la sabiduría. Por lo tanto, ¿por qué es importante entender esta estructura? Número 1, como te dije, el necio que es simple o inexperto, el que no quiere aprender y el que se burla. ¿Por qué es importante aprender esas 3 grados o esas 3 categorías? Porque no se puede tratar a cada uno igual. Al inexperto, al que no tiene experiencia, al que toma decisiones necias por falta de experiencia, porque no escucha el consejo, no lo vas a tratar igual que aquel que desprecia activamente el consejo sabio. A cada uno se trata diferente, a cada uno se le enseña diferente. Entonces hay algo importante en esa arquitectura de Proverbios en el capítulo 1 al 9. Como te dije anteriormente, no son proverbios en sentidos técnicos como tal, son relatos de experiencias vividas, compartidas de ese padre a ese hijo. Y en esos discursos iniciales aparecen 2 figuras femeninas, 2 figuras que no solo son personas, sino filosofías de vida. Aunque el padre que está hablando por experiencia sabe que existen mujeres así, como también existen hombres así, no lo menciona ahí, y por eso podemos usarlo de doble referencia. Podemos usarlo, número 1, porque el sabio Salomón vivió y experimentó el conocimiento de ambas clases de mujeres. Pero también aquí detrás de esas mujeres que describe, lo que está representado aquí son filosofías de vida. Por eso se presentan en femenino. Filosofías de vida en esas 2 figuras femeninas. La primera está en Proverbio 1, 20 al 33 y es la señora sabiduría. Esa está en Proverbio 1, 20 al 23. Déjenme leerles por aquí rapidito. Mire cómo dice la palabra del Señor. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar? Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como la destrucción de lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Ahí está hablando la primera señora sabiduría. Pero mire qué interesante, dice, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis
palabras. Es interesante ese versículo bíblico por lo que vamos a ver más adelante. La segunda mujer que la encontramos en Proverbios 5, 7 y 9 es completamente diferente a esta señora. Está la señora sabiduría y está la segunda que es completamente diferente. Esta es la que nadie termina de explicar bien. Se conoce como la mujer extraña, la mujer ajena, la mujer adúltera. Por eso, como dice el profesor, completamente diferente. Su descripción es tan específica, tan detallada, que cuando se lee actualmente te produce escalofrío. Solamente cuando usted lee desde el capítulo 7 específicamente, del 10 al 21, que no lo voy a leer ahora, cómo describe a esa mujer extraña, porque ese es el término que usa, la mujer extraña. Esta figura no solo representa a una mujer de forma literal, porque las hay y las había en la época de Salomón, sino que también representa una forma de ver la vida, una filosofía que promete placer inmediato. Estoy en el próximo slide, en el 7. Esta es una mujer, escuche bien, una filosofía, representa una forma de ver la vida, una filosofía que promete placer inmediato, que habla del amor, pero entrega muerte. Seduce con el lenguaje de libertad, pero te conduce a la esclavitud. Y lo hace de manera atractiva, sofisticada, con palabras suaves y caminos que parecieran llevarte a algo bueno. Esa es la mujer extraña. Por lo tanto, habla de dos mujeres. Y esto corre en todo el libro, excepto una nota al calce en el capítulo 31, que aparece una tercera mujer, que luego hablaremos de ella. Por lo tanto, cuando estamos viendo la descripción que hace precisamente de esa mujer extraña, lo que nos lleva a analizar es cuántas ideologías de nuestro tiempo suenan exactamente así. Escuche bien, la descripción que hace de esa figura promete placer inmediato, habla de amor, pero entrega muerte. Mencionando, esto es una filosofía de vida. Cuando analizamos en nuestro actual, lo que podemos observar son ideologías en nuestro tiempo que suenan exactamente así. Cuántos sistemas de valores en el mundo moderno que venden como liberación, como autorrealización, como progreso, tienen exactamente esa misma estructura, esa misma filosofía de vida. Una entrada seductora, promesas de plenitud, un destino que Proverbios describe con dos palabras. Parecen caminos de bien, pero te llevan al Seol. Caminos al Seol. Caminos al Seol. Entonces, ¿qué significa sabiduría en la Biblia? Bueno, la palabra sabiduría describe la habilidad práctica de hacer algo bien. La competencia técnica, la maestría, es exactamente la misma palabra que aparece en Éxodo 31, versículo 3. La que se usa para describir los artesanos que construyeron el tabernáculo. ¿Se acuerdan lo que dice sobre la señora sabiduría? Yo le daré de mi espíritu y le enseñaré las palabras. Lo leí ahorita. Me siguieron, ¿verdad? Entonces, cuando está hablando de la sabiduría en la Biblia, es el mismo término que aparece en Éxodo 31:3. Mire lo que dice. He escogido específicamente a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza
en toda clase de artes manuales y oficios. Ese término que le he dado sabiduría es el mismo término que se usa en los proverbios. Cuando se usa el término sabiduría, no es simplemente tener conocimiento y saber aplicarlo. No, no, no. Aquí está hablando de algo mucho más profundo. Aquí está hablando de un conocimiento, no de las cosas simplemente de la vida o de inteligencia intelectual. Aquí está hablando de encontrar el hilo de la tela. Aquí está hablando de la gramática moral con que Dios diseñó el universo. De eso está hablando aquí. Dice, lo he escogido y le he dado sabiduría, capacidad y destreza en todas las clases de artes, manuales y oficios. Así que Bezaleel era carpintero, tallador, tejedor. Su sabiduría era el trabajo de sus manos, el ojo preciso que sabe trabajar el cedro, cómo fundir el oro y cómo coser el lino. Ser sabio no es saber cosas sobre la vida. Ser sabio es tener la habilidad práctica de vivir bien. Es la competencia moral, espiritual y cotidiana de hacer las cosas de manera correcta en cada contexto. Humanamente hablando, ¿pudiéramos hacerlo? ¿No? El proverbista está hablando que para adquirir esa sabiduría, ese nivel de sabiduría, tienes que comenzar con el temor a Dios. Él está diciendo que ese temor no es miedo, que ese temor es encontrar la gramática moral con la que Dios diseñó el universo. En términos de filosofía, eso es lo que está diciendo el proverbista. En términos de principio, él está diciendo eso. Por lo tanto, la sabiduría no es solamente tener conocimiento y saber aplicarlo en términos de funciones de la vida, porque entra la competencia moral, espiritual y cotidiana de hacer las cosas de manera correcta, pero en cada contexto. Por otro lado está el temor de Dios. El temor del Señor que aparece en Proverbio 1:7 como el fundamento de toda la sabiduría, no es simplemente una actitud religiosa que adoptamos sobre Dios o quién es Dios. Es una epistemología, es una forma de conocer la realidad. Y escuche bien, el proverbista está diciendo que sin un correcto posicionamiento frente a Dios, el conocimiento que tendrás del mundo será fundamentalmente deficiente. Por lo tanto, el temor de Dios surge con mi postura reverencial ante Dios. Es pedirle a Dios que me enseñe su diseño de la vida para yo poder vivir la vida que Él espera que yo viva bajo su dirección y su aprobación. Para que cuando yo enfrente cada desafío en la vida, yo pueda enfrentarlo con temor reverencial a Dios, que es el creador del universo, que me formó a mí y que me va a dar las herramientas para yo responder en esa situación en particular. Recuerden, en cada contexto, sea una situación matrimonial, sea una situación familiar, sea una situación laboral, sea social, sea comunitaria, en el contexto en que yo lo necesite, yo necesito a Dios para que me dé las instrucciones, las herramientas para yo responder, actuar o decidir en cada contexto y poder funcionar correctamente. Por lo tanto, necesito a Dios para que me muestre el hilo de la tela que me toca trabajar. Si ese es mi matrimonio, que me muestre a mí el hilo de la tela. ¿Me doy a entender, iglesia? Para que yo no vaya a meter la tijera y eche a perder y se deshile la cosa. ¿Me doy a entender, verdad?
Entonces dice, no porque seas ignorante, sino porque estás usando la herramienta equivocada. Vuelvo y leo en el contexto. Lo que se está diciendo aquí sobre el temor de Dios es que sin un correcto posicionamiento frente a Dios, el conocimiento que tienes del mundo es fundamentalmente deficiente. No porque seas ignorante, sino porque estarías usando la herramienta equivocada. Por eso necesito posicionarme frente a Dios para que me dé de su espíritu. ¿Se acuerdan cuando la palabra dice en Isaías? Y pondré en él el espíritu de sabiduría, conocimiento, inteligencia, refiriéndose al niño. Está hablando del Espíritu Santo. Por lo tanto, la sabiduría de Dios, el consejo de Dios, el conocimiento de Dios, Él nos los da a través del Espíritu Santo. La palabra dice, el que le falte sabiduría, pídala a Dios. Y Dios se la da porque ya está aprobada. Por lo tanto, en cada situación, en cada decisión, yo necesito que su sabiduría, no mis conocimientos, no mis experiencias, no mis vivencias, no mi formación, yo necesito que su sabiduría me ayude a encontrar el hilo de la tela. Me ayude a encontrar. Entonces dice aquí, porque no puedo medir la temperatura con una regla o con un metro. La regla está perfecta, el metro está perfecto, pero yo necesito medir la temperatura y no puedo usar la regla. Su sabiduría me dice cuál es la herramienta que debo usar. Y a veces nosotros fallamos cuando queremos, en base a nuestra formación, nuestro propio conocimiento, nuestras propias experiencias, corregir a otros. Necesitamos ir a la presencia de Dios y que nos dé la sabiduría para cada situación en el contexto donde estemos. Así que la regla no estaría mal, sino que estaríamos usando el instrumento incorrecto. Por lo tanto, el resultado estará mal. Y eso es lo que dice Proverbios. El conocimiento humano sin el temor de Dios, el conocimiento humano sin el temor de Dios pudiera echar a perder muchas cosas. Pudiera ser inteligente, educado, bien intencionado, pero si no has anclado tu sistema de valores en el reconocimiento de que Dios es el árbitro final del bien y el mal, estarás midiendo la realidad moral del universo completo con la herramienta equivocada. Por eso en Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero ese versículo tiene dos vertientes que te quiero compartir. La primera vertiente dice, el temor del Señor es el principio de toda sabiduría. La segunda parte dice, los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Y dice aquí, no es que la ignoren, no es que la malentienden, es que simplemente la desprecian. Esa sabiduría de Dios. En el verbo original implica menosprecio activo, como dije ahorita, burla. Es la decisión consciente de que la sabiduría no vale tu tiempo. ¿Y qué significa? Significa que la necedad no es un problema de educación. No se resuelve con más información. Tampoco se resuelve con mejores argumentos. La necedad es en su forma más peligrosa una postura del corazón. Y ahí puse corazón entre comillas. Esa postura, una vez se endurece, se vuelve cada vez más impenetrable. Por lo tanto, la necedad, repito, en la forma más peligrosa, es una postura del corazón. ¿Qué quiere decir? Es una decisión consciente de lo que estoy decidiendo. Por lo tanto, no lo resuelve más información ni más inteligencia, porque ya la persona decidió, determinó. Ya la persona, es lo que dice la obstinación. Proverbios 4:7 dice que lo principal, lo más importante es la sabiduría. Ese es el principio, esa es la cabeza. Todo lo demás viene en consecuencia de eso. Entonces, como te dije en el inicio, Proverbios fue escrito en medio de toda la conversación cultural de ese mundo antiguo.
Y eso revela algo poderoso de la naturaleza de Dios. Y como te dije ahorita, en Egipto existió un sabio que se conoció como Amenemope. Repito, Amenemope. Y escribió 300 años antes que Salomón, perdón. Y en Proverbios, desde el capítulo 22 al 24, vas a encontrar muchas expresiones que escribió él. La pregunta sería si el sabio Salomón aprendió de esas expresiones o la sabiduría suprema, que es Dios, le reveló al corazón de ese egipcio estos principios de vida. Porque la sabiduría viene de Dios. Por lo tanto, si ambos recibieron esa revelación de Dios mismo sobre este tema, lo que Dios estaba haciendo era revelando toda esa gramática moral a la humanidad. Y eso me hace sentido porque muchos años después el apóstol Pablo dice que Dios ha revelado todo desde el principio. Dice, nadie tiene excusa porque Él reveló desde la creación. ¿Has leído esa parte, verdad? El capítulo 1 de Romanos. Desde la creación, Él ha revelado su gracia. Él ha revelado su amor. Él ha revelado quién es. Entonces, me luce que Dios, desde la creación, ha estado revelando su amor, su gracia, no solamente a los israelitas, sino a diferentes personas, porque ese es Dios. Proverbio trasciende culturas, tiempos, en trabajo, honestidad, generosidad, dominio propio. Funcionan en líneas generales en cualquier cultura humana. Escuche, pero Proverbios describe la estructura moral de ese universo que Dios creó. Y hago énfasis en esto porque es la revelación de Dios desde la creación, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos. Sin embargo, en Proverbios 8 hay una revelación que va más allá de cualquier sabiduría humana y cultural. Es una ventana de revelación más profunda al corazón de Dios y existe desde el Antiguo Testamento. Mis amados, cuando tú y yo leemos el capítulo 8 completo de Proverbios, puedes diferenciar entre el conocimiento humano y lo que es la sabiduría de Dios. Como les dije, la mujer extraña aparece en el capítulo 7, en el 5, aparece en el 7, aparece en el 9, pero en el capítulo 8 aparece la señora sabiduría. En ese pasaje bíblico no es solamente esa figura literaria, es una ventana en el corazón de Dios desde que existe el universo. Mire lo que dice en Proverbios 8, 22 al 31. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio. Antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya habían sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Dos mujeres, tres diferentes grados de necedad. En cuanto a la sabiduría, dos
mujeres representan estas filosofías de vida. Esta que está representada aquí tiene un toque que no sé si al escuchar la lectura de esta porción bíblica tu mente se iba a Jesucristo. Mientras estaba describiendo en este capítulo 8 cada una de esas líneas, esa sabiduría que Proverbios describe no es una simple habilidad que el ser humano desarrolla estudiando algo que ya existía en Dios desde antes de la creación del mundo, sino que es algo que es parte de su naturaleza más íntima. Y luego vemos el versículo 30. La sabiduría se describe como alguien que está con Dios, delante de Dios, en perfecta comunión con Él durante la creación misma. Lea el versículo 30. Si tiene su Biblia abierta, si tiene su teléfono, si tiene su device, mire lo que dice el versículo 30. Con Él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia. Dice, cuando Él establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo ordenándolo todo. Era su delicia, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo, regocijado en la parte habitable de su tierra. Y mis delicias son con los hijos de los hombres. Así que vemos a alguien representado en esa figura que estaba con Dios, delante de Dios y en perfecta comunión con Él durante la creación misma, como un maestro artesano junto al Creador. Mis amados, dice nuestro amado profesor Agustín de Hipona en el siglo III, muchos años después, en sus escritos teológicos, fue el primero que fue arrojado en decir explícitamente que ese pasaje bíblico hacía una revelación de la naturaleza trinitaria de Dios. Padre, Hijo y Espíritu creando, el Padre diseñando, el Hijo creando y el Espíritu dando vida. Así que San Agustín de Hipona fue el primer teólogo atrevido que dijo, ahí estaba la revelación de un Dios trino, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu, diseñando, creando y dando vida, diseñando, creando e impartiendo vida. Por lo tanto, la sabiduría de la que habla aquí tiene características que en el Nuevo Testamento se le atribuyen al Logo, al Verbo, a Cristo. Cuando leemos Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, ¿qué es lo que dice? Juan 1, 1 al 3. ¿Quién lo tiene? Juan 1, 1 al 3. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo va a leer? Juan 1, 1 al 3. Dilo duro. Del 1 al 3. Proverbios está diciendo en el versículo 30 que la sabiduría se describe como alguien que está con Dios, delante de Dios, en perfecta comunión con Él durante la creación. Y Juan en el capítulo 1 dice que ese es Cristo, el Logos, el Verbo de Dios. Por lo tanto, mis amados, la conexión es imposible de ignorar. La sabiduría que clama en las calles de Proverbios, el Verbo que estaba en el principio con Dios, el Logos que ordenó toda la creación, no son tres palabras que estaban separadas, que se parecen por coincidencia. Son tres maneras diferentes de describir la realidad divina que se manifestó plenamente en Jesucristo. Y ese detalle en todo el libro transforma completamente lo que significa buscar la sabiduría como el principio, el temor como el principio de la sabiduría. La búsqueda de esa sabiduría cambia radicalmente
cuando entendemos esa porción bíblica, porque es lo que esconde todo el libro en estos términos de consejos y de sabiduría y de filosofía. Por lo tanto, mis amados, sabiduría no es aprender técnicas de vida. Sabiduría no es adquirir mejores hábitos. Buscar sabiduría en el sentido más profundo de Proverbios es buscar una relación con aquel en quien la sabiduría tiene su origen desde la eternidad. ¿Va entendiendo la llave del libro de Proverbios? ¿Va entendiendo la llave del libro de Proverbios, mis amados? ¿Por qué tiene que importar esto en el momento de la práctica? Porque significa que ningún sistema de autoayuda, por sofisticado que sea, puede reemplazar esto. Y hoy en día, cuando usted entra a las redes, lo primero que coach de esto. Si quieres lograr estos 7 pasos, estos 5 pasos, encontramos motivadores a chorrete, como decimos en Puerto Rico. Y escuche bien, porque eso no está mal. Para un mundo tan negativo, para tanta gente que anda con pensamientos tan negativos, que no saben cómo romper con los círculos, que no saben cómo salir de sus etapas, alguien tiene que darle la mano. Y si es creyente, más aún, porque extiende el brazo, sea de la consejería cristiana, sea de la psicología cristiana, sea de la mentoría, sea del coaching que esté dando, eso es el brazo, es la herramienta, pero el fin tiene que ser encontrarse con el Cristo. Porque si es sentirse mejor y sentirse bien, quiero que sepas que por ahí hay de sobra herramientas para eso. Ahora te lo dan hasta online. Ahora te dan ese seguimiento hasta online. Y te dan unos principios y lo costoso que son. Pero déjame decirte algo. Si no te llevan a Cristo, si no te conectan con el Padre, te vas a quedar el resto de la vida encontrándote feliz, levitando por ahí, sin cargas, pero descartando que un día te vas a encontrar cara a cara frente a aquel que te dio la vida. ¿Me doy a entender, iglesia? No me opongo a todas esas ayudas que pudieran ser herramientas de mejoramiento y que tanto se necesitan, pero escuche bien, porque aquí el proverbio te da la llave, te da la herramienta. Dice él, las librerías están llenas de libros que te prometen una mentalidad correcta. Hay montones de manuales, los hábitos de los triunfadores, las 7 leyes del éxito, la psicología de la abundancia. Algunos de esos libros contienen observaciones válidas sobre la conducta humana. Algunos de esos principios funcionan en algunos contextos, pero ninguno de ellos puede darte lo que Proverbios describe como la fuente única de sabiduría, porque ninguno de ellos puede conectarte con aquel a quien la sabiduría vive desde antes que existiera el tiempo. Y ese es Jesucristo. Por lo tanto, mis amados, para ir resumiendo por hoy en esta introducción, aquí aparece la figura que está en el polo opuesto, porque mientras el capítulo 8 te está diciendo la sabiduría es Cristo mismo. La sabiduría es Cristo mismo. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Qué significa esto? Que para que seas sabio tiene que haber una disposición del alma frente a Dios y decir qué fue lo que tú estableciste. Porque yo quiero alinearme al hilo de la tela. Yo quiero alinearme a lo que implica la línea de la madera. Yo quiero posicionarme correctamente frente a ti. En otras palabras, yo te necesito a ti. Necesito la plenitud de tu vida. Necesito que tu Santo Espíritu me guíe, porque de eso es que se trata la sabiduría, y ese es el mensaje que está ahí descifrado en el libro de Proverbios. Luego aparece Proverbios 9,
Y ahí es donde está la figura del polo opuesto. En Proverbios 9 describe a dos mujeres. Ambas tienen casas en la misma ciudad. Ambas invitan a los mismos transeúntes. Las dos usan las mismas palabras para llamar la atención. La señora sabiduría en el versículo 4 y la mujer necia usa exactamente las mismas palabras en la misma ciudad, la misma invitación, pero los destinos son radicalmente diferentes. Eso lo vamos a ver el próximo miércoles. ¿Cuáles son esas dos mujeres que están en la misma ciudad, cada una en su casa, la misma invitación, las mismas palabras, pero el destino es diferente? Yo lo que quiero dejarte en esta noche, por ahora, en esta introducción de este libro de Proverbios, es que simplemente cuando me encontré con esa porción de Proverbios que describía exactamente lo que representaba Cristo y resumía diciendo el principio de la sabiduría es el temor a Dios, lo que significa es colocarme frente a Dios con la postura correcta, con la actitud correcta, diciéndole yo te necesito para poder funcionar, para tomar las decisiones correctas. Entonces, no solo eso, sino pedir que el espíritu de su sabiduría me ayude a tomar las decisiones correctas. El próximo miércoles vamos a hablar de las diferentes decisiones que tenemos que tomar en esta vida, desde las más simples hasta las más complejas. Y luego vamos a ver entonces estas dos figuras que menciona ahí en la ciudad y luego finalizamos con la tercera figura femenina que está en el capítulo 31. Con esa es que vamos a finalizar. Inclinen sus rostros ahí donde están, mis amados. Padre Celestial, aquí estamos delante de ti. Y estamos delante de ti, Señor. Tú mejor que nosotros sabes los tiempos que estamos viviendo y las decisiones que tenemos que tomar. No solamente los tiempos que estamos viviendo y las decisiones que tenemos que tomar. Señor, yo te presento a los padres que están criando hoy. Desde niños pequeños, los que están manejando con adolescentes, incluso los que tienen hijos adultos. En esas etapas de escuela superior, en esas etapas universitarias, en el campo laboral. Aquellos que todavía, Señor, viven bajo el mismo techo con sus padres. Aquellos que estamos criando hoy. Abuelos que son parte de los refuerzos positivos con los que tú cuentas en la crianza de niños, Señor. En este mundo roto con tantas filosofías, con tantas enseñanzas, con tanta distorsión de la verdad. En un tiempo, Señor, que mantener los valores que tú nos muestras en la palabra nos hacen ver como mentes débiles, como fanáticos, como fundamentalistas, como gente enajenada a la realidad. En un tiempo que estamos viviendo, Señor, donde lo bueno se llama malo y lo malo bueno. En un tiempo, Señor, donde hay tantas influencias y corrientes, pensamientos, filosofías, ideologías con las que tenemos que estar, Señor, combatiendo. Y a veces nos sentimos insuficientes porque tenemos que competir con un mundo cibernético en el cual muchos de nosotros no manejamos, Señor, con la destreza, con el conocimiento y la expertise
y con la rapidez del bombardeo con que corre la información, apenas sabemos acceder a algunas redes, apenas sabemos acceder a uno que otro instrumento digital. Y ya nuestras generaciones han corrido un tramo mucho más distante. Señor, en un tiempo donde nos sentimos tan impotentes, el bombardeo que tienen nuestros hijos, les roban la identidad. Es como que cada semilla que depositamos de la palabra, viniera el enemigo de noche y sembrara mala hierba. Y mientras apenas vemos un retoño de lo que estamos sembrando, el pasto, los abrojos y los espinos ya están arropando y ahogando lo que sembramos. Ese es el cuadro, Señor, y tú lo sabes. Tú lo sabes. Tú conoces los peligros a los que se exponen nuestros hijos. Ya no podemos decir, Señor, que simplemente el peligro está en la calle. Y ciertamente lo está. Es que lo tenemos dentro del hogar. Y a veces nos encontramos negociando porque ya no sabemos ni qué hacer. Aquí estamos manejando, Señor, con todas estas demandas. Precisamente en el libro de Proverbios, tú adviertes y dices, no corran los linderos que sus padres establecieron. No muevan los linderos. No los muevan. Porque eso es lo que te marca el parámetro. Pero a veces, Señor, no sabemos qué hacer, ni cómo hacerlos. Se nos agotan las palabras, se nos agotan, Señor, los consejos. Y también nos sentimos fatigados. Y también nos sentimos confundidos. La presión es demasiada, Señor. Demasiada. Sabemos que tú dijiste en la palabra, hay de aquellos que tendrán hijos en esos tiempos. Pero tú nos hablas aquí a través de esta palabra hoy, Señor. Y tú nos estás diciendo que tú estás presente desde antes de la fundación del mundo. Y cuando todas las cosas fueron creadas, ahí tú estabas. Y tú eres esa gramática moral. Tú fuiste el que estableciste el diseño. Tú conoces nuestras batallas. Tú conoces nuestros temores. Tú conoces nuestras limitaciones. Tú los conoces. Solamente digo todo esto, Señor, porque a fin de cuentas te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Necesitamos tu sabiduría. Necesitamos tu discernimiento. Necesitamos tu consejo. Tú estás. Tú estás. Tú estás. Ser diestros en el manejo de estas herramientas cibernéticas quizás nos ayuden en algo. Tener algún conocimiento, Señor, de cuáles son las influencias por ahí que corren, las tendencias, los modelos, los cuales están moldeando nuestros adolescentes, nuestros niños, nuestros jóvenes, no son desconocidos para ti. Quizás saber de algunos nos ayude en algo, Señor. Pero la verdad es que tú estás diciendo, mírenme a mí. Porque tú eres la fuente de todo conocimiento, de toda sabiduría, discernimiento. Probablemente estemos cogiendo la temperatura con reglas y metros.
o probablemente estemos midiendo con termómetros. Y por eso los resultados no son los que quisiéramos. Te necesitamos, Señor. Tu espíritu de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia. Necesitamos que tu espíritu nos guíe. Y que no corramos los linderos, no negociemos los linderos. Señor, que podamos mantenernos firmes, marcando el paso. Que podamos ubicarnos, Señor, en el hilo de la tela. Que podamos ubicarnos, Señor, en esa gramática moral tuya. Que podamos ubicarnos delante de tu presencia y que tú nos dé las estrategias y las herramientas para manejar. Te lo pedimos encarecidamente, Señor. Guarda a nuestros niños, guarda a nuestros adolescentes, guarda a nuestros jóvenes. Espíritu Santo de Dios, guárdalos. Aquellos que crecieron, que fueron dedicados a ti, que fueron traídos al altar, Señor, que te los entregamos a ti con la confianza plena de que te pertenecen a ti, Señor. Agárralos, abrázalos, revélales el amor del Padre Celestial. Te pido por los padres en este tiempo, Señor, dales tu paz. Revélate, Señor, en las noches. Se desvelan por sus hijos. Señor, revélales el plan, dales la palabra, dales el consejo y dale las fuerzas que necesitan, Señor. Sana las heridas causadas por las desobediencias y rebeliones de los hijos. Sánalos, sánalos, Señor, para que puedan amar, para que puedan abrazar, para que puedan ser ejemplos tuyos en los hogares. Es lo que te pido encarecidamente para esta congregación, para los que se han conectado, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias porque sabemos que tú eres fiel y lo haces. Amén, Señor. Amén. Amén. Miren, mis amados, les doy de asignación para que sigan leyendo el libro de Proverbios. Pero siento fuertemente ese peso. Dios sabe lo que tú estás viviendo. Dios sabe lo que tú estás experimentando. Dios sabe con lo que tú estás manejando. No te rindas. No te rindas. Persevera en la oración. Veas lo que veas. Veas lo que veas. Percibas lo que percibas. No te rindas. No te rindas. En el libro de Nehemías dice: pelea por vuestros hijos y vuestras hijas. Y pelear significa orar de rodillas. Porque a donde tú no puedas llegar, Dios puede llegar. Y Dios va a poner las personas correctas en el camino que le van a hablar. Los que no te escuchen a ti van a escuchar lo de otros. Así que no te rindas, no te rindas. Amén. Vamos a estar de pie. Quiero orar por Leilani. Quiero orar por Suri. Leilani sale para Colombia. También con el coro, algo de la universidad. De la universidad. Leilani sale para Colombia. Ella acaba de llegar de España y ya ahora sale para Colombia. Leilani internacional ya. Amén. Vente por aquí, Leilani. Amén. Vente, Génesis y Norvin. Aquí está Leilani que sale para Colombia. Queremos orar para que el Señor la cuide, la guarde, la proteja y que disfrute también, además de los deberes universitarios, que disfrute allá va a estar en Medellín y Cartagena. Y nuestra amada Suri sale para España. Miren, mis amados. Nuestra hermana Suri acaba de culminar su maestría. ¿En qué? En educación con una concentración en docencia. Ay, es larguísimo, pero es con inclinada a proyectos.
Amén. Terminó esa maestría. Como yo le decía a Suri, no es lo mismo terminar una maestría acá, que es también fajón, que una en España. Que el reto es mucho más. Ella sale ahora para su graduación. Ya ella terminó, ya le mandaron el diploma, pero ahora es que ella va a su graduación. Pero que también disfrute. Amén. Que disfrute también de eso. Ven por aquí, Eliud, pasa por aquí. Pastora Ibeliz, pasa por aquí también. Y vamos a orar por nuestra hermana Suri para que vayan bien, para que disfruten y regresen bien. Al finalizar de este mes vamos a estar orando por 2 de nuestros jóvenes también. Una de nuestras jóvenes, mi bella y preciosa Nani, nieta del pastor Eliud, que sale para Harvard a presentar un proyecto científico. Y su amiguito Diego, que sale para Yale. También, mis amados, damos gracias al Señor por estos jóvenes que se están preparando y equipando. Damos gloria a Dios. Son jóvenes que se han guardado para el Señor con temor de Dios y que han sabido honrar a Dios con todo lo que hacen. Créanme, así es. Oramos al Señor. Extiendan su mano para acá, para ambas. Amén. Gloria al Señor. Padre, bendice a Leilani, sigue abriendo puertas, dale salud, cuídala, guárdala, protégela de todo peligro, Señor, que vayan bien y regrese mejor. Igual con nuestra pastora Suri, que pueda disfrutar de ese viaje, de ese trayecto, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Señor, oramos. Bendice a esta congregación, Señor. Cuídalos, guárdalos, protégelos de todo peligro, llévalos en bien a sus respectivos hogares, Señor. Dales un sueño reparador, Padre Santo, y aún en las noches habla sus conciencias. Sigue revelándote, Señor. Que el espíritu de sabiduría, conocimiento, inteligencia, Señor, discernimiento fluya con libertad a través de cada uno de ellos y sean alcanzadas nuestras generaciones, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Dios les bendiga y Dios les guarde en esta noche.